Chicos de Fox Investigation, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Soso Cabero. Ocupo el cargo de Secretario Nacional de Defensa del Comité Ejecutivo Nacional de la FENUCSA. La FENUCSA es la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud del MINSA. Gracias. Las medidas que debe tomar el sector salud en este momento son, en un principio, empoderar el primer nivel, como lo dije en la pregunta anterior. Es importante ya que esto nos rebasó y hasta el día de hoy nosotros nos podemos dar cuenta de que no podemos hablar de una segunda oleada cuando todavía la primera oleada no ha pasado. Es que nosotros seguimos y somos claros en exigir de que el Estado debe tomar su rol protagónico como Estado y tomar decisiones correctas y no estar haciendo experimentos los cuales nos conlleven a más muertes de más peruanos y trabajadores de salud y Policía Nacional. Es por ello de que en realidad se debería de empoderar, empoderar el primer nivel, y empoderar el primer nivel es asignarle más recursos. Si el sector salud no ha podido responder a las expectativas de la población y poder responder como otros países, es porque en realidad venimos desde hace mucho tiempo trabajando tan solamente con una asignación presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de el 3.8%, si no me equivoco. Entenderán ustedes de que en realidad en este país lo que menos se invierte en el sector público es para salud, ¿no? Y esa es la situación por las cuales nos encontramos en un estado calamitoso. Habría también que establecer de que la pandemia no ha ocasionado el colapso del sistema de salud. El sistema de salud ya venía colapsado desde hace bastantes décadas. ¿Por qué? Porque ningún presidente en realidad se tomó en serio de que teníamos que resolver el tema de salud, y no solo de salud, sino de educación, que son los dos pilares de un país que en realidad mira hacia la modernidad, hacia la prosperidad, ¿no? Al parecer, más intereses se tuvo en poder empoderar las transnacionales para poder vender medicina y poder de esta forma mantener un monopolio, como lo hemos visto en el tema de oxígeno, ¿no? Eh, que en realidad no conlleva absolutamente a ningún beneficio ni de salud ni social de la población. Y eso lo estamos viendo en la actualidad. A lo largo de esta pandemia hemos podido observar eh, bastante, bastantes declaraciones de nuestro señor presidente, el ingeniero Martín Vizcarra, acompañado de los ministros de salud que han pasado por la cartera. Ustedes entenderán de que tan solamente en esta pandemia hemos tenido 3 ministros, ¿no? A la actual ministra en estos momentos es la presidenta del Comando COVID, la doctora Pilar Macetti, quien ya estuvo en la cartera de salud en dos veces anteriores. Esta es la tercera vez que ella está ocupando la cartera de ministra de Salud. Sin embargo, algo que nos preocupa a nosotros como trabajadores y como representantes sindicales es cómo se sigue apostando por una persona que ya trabajó en anterior oportunidad en el Ministerio de Salud y no pudo solucionar el sistema. ¿Cómo se puede seguir apostando por personas que se le encarga eh, el tema de la misión de empoderarse como presidente del comando COVID y todo es un caos? ¿Por qué seguir apostando por una persona que en realidad no logró lo que se esperaba de ella encargándole esta misión? Son preguntas que en realidad no deben de llamar mucho la atención. Asimismo, también como el compromiso y los ofrecimientos del presidente de que todo estaba bien. Sabemos que si es que tenemos familiares que se han enfermado, las dificultades que significan poder atender a un paciente COVID. Y es que las dificultades existen porque ni siquiera tenemos camas donde poderlos internar. Eso no es algo que tengamos mucho que hurgar para poderlo descubrir. Tan solamente podemos preguntarle a un vecino que tiene un familiar enfermo y y él mismo nos va a narrar la historia que le tocó vivir por conseguir tan solamente una cama. No hay camas en el Ministerio de Salud en ningún hospital, no hay camas en E-Salud, no hay camas en las clínicas. Por lo tanto, nosotros no entendemos hasta el día de hoy por qué
El señor presidente firmó una alianza estratégica con las clínicas para que puedan dar camas UCI. Yo no sé si ustedes sabrán de que en las clínicas, a lo mucho cada clínica puede tener 4, quizás 5, exagerando, camas UCI. Eh, Pensamos de que con 5 camas UCI, el promedio de clínicas, ¿cuántas serán? Tendremos unas 200, 300 clínicas. ¿Solucionará el problema de país y el problema de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando y la pandemia? No tenemos respiradores, no tenemos oxígeno, no tenemos profesionales de la salud. Vinieron médicos cubanos, se regresaron porque no les pagaban lo que se les había ofrecido. El Estado ha optado por echarle mano a los médicos venezolanos que están acá sin estar acreditados por el colegio médico. Eso es una irresponsabilidad por parte del Estado, puesto que nosotros sabemos de que para poder atender dentro del sistema de salud tienes que estar debidamente colegiado en la carrera que te corresponde colegiarte. Sin embargo, está optando estas serie de estrategias que para nosotros no es nada agradable y no es tampoco nada prudente. Bueno, a las finales cada quien cogerá su responsabilidad por las decisiones que tomen. Con respecto a los médicos, no nos enfoquemos tan solamente en los médicos, o sea, ni tampoco las enfermeras. Acá todos los trabajadores de salud estamos expuestos al contagio. Y estamos expuestos al contagio porque no se nos brindan las mínimas garantías para poder nosotros dar una atención de calidad y de calidez. El Ministerio de Salud nunca le ha interesado su personal, no le interesó antes, mucho menos ahora en épocas de pandemia. Más bien por el contrario, vemos de que estos espacios donde en realidad se declara una alerta, una emergencia sanitaria, es cuando más salen los funcionarios que tan solamente viven del Estado y comienzan a sobrevalorar las cosas y lo único que logran es en realidad no atender la emergencia como es debido. De eso se trata. A río revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que ocurre. Lo que dice nuestro presidente todos los días que ha hecho su mensaje a la nación, en realidad lo desestimamos de manera fehaciente. ¿Por qué? Porque los números nos dicen otras cosas. Los números nos dicen de que no ha habido aciertos, que cada vez se han equivocado y cada vez y cada vez y cada vez más, y que tan solamente, bueno, saben que el tiempo y la historia los juzgará por no haber tomado en realidad con la seriedad respectiva del caso esta pandemia. Con respecto a la veracidad de los números que se han mostrado, bueno, ya sabemos al día siguiente de haber iniciado su gestión la ministra Pilar Macetti, sinceró las cifras y pudimos ver de que en realidad siempre lo que era un secreto a voces se ponía al descubierto en la cantidad de muertos y contagiados. Hoy superamos los 400.000 infectados y muertos, tenemos un promedio de 18.000 muertos y seguirá subiendo las cifras puesto que se van a ir sincerando. Eso es lo que prometió la actual ministra de Salud. Se decía que había un subregistro, eso era totalmente falso porque no puede haber un subregistro, sino que simplemente nunca se quiso evidenciar las personas contagiadas así como las personas fallecidas y los que no se dejaron de atender. Consideramos nosotros de que esto hubiese servido de mucho, porque quizás hubiese servido de reflexión para todos los ciudadanos, para que sean responsables al momento que iban saliendo cada uno de los decretos de urgencia que iba recortando derechos para poder de alguna forma controlar la pandemia. Pero sin embargo, al salir el Estado a través del presidente Vizcarra de manera irresponsable con el ministro de Salud, diciendo de que todo estaba bien, que todo lo tenían controlado y que había oxígeno, que había medicina, que habían profesionales y que habían camas UCI, bueno, pues por lógica, pues los habitantes salían
esperanzados en de que si es que podían coger el virus, ellos iban a ser atendidos. Y no salían por irresponsables, sino porque salían porque también tenemos que eh, tomar en cuenta de que el empleo en el Perú formal es un 20 o 30% y el informal es un 70%. ¿Qué quiero decir con ello? De que las personas para poder sobrevivir en el Perú, para poder ganar un dinero, para poder mantener un hogar, para poder mantener una familia, ellos mismos inventan sus trabajos, ellos mismos buscan que salir adelante y de la manera como la conocemos, ¿no? En ventas, siendo ambulantes, ¿no? Siendo negociantes, vendiendo menús, vendiendo desayunos. Y entonces al haberlos puestos en cuarentena, pues bueno, ellos han dejado de percibir el ingreso económico, con lo cual les permitía mantener un hogar, ¿no? El Estado, eh, de manera pues un poco disuasiva, ha sacado 2 o 3 bonos solidarios, los cuales también hemos sido testigos de que no ha alcanzado a la mayoría, no ha alcanzado a las zonas pobres, sino que por el contrario, hay veces hasta inclusive en zonas urbanas, inclusive hasta personas que trabajan para el Estado han recibido el bono de solidario, ¿no? Entonces esto es lo que en realidad nos conlleva que la gente salga de manera desenfrenada de sus casas para poder buscar el sustento del hogar y poder seguir sobreviviendo. Porque si no morían de COVID, morían de hambre y eso es un hecho. Asimismo, el Estado optó por inyectar a las municipalidades una cantidad de dinero para que puedan comprar canastas de víveres y entregarle a las poblaciones vulnerables. Y eso también hemos visto a través de las noticias de que ha sido un fracaso total porque funcionarios de las propias municipalidades han recibido 2, 3, hasta 4 canastas. Y es que en realidad nosotros no enfrentamos tan solamente la pandemia, sino también enfrentamos eh, una crisis muy, 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 muy arraigada como es la corrupción, y lo vemos en los casos de Odebrecht, los casos de las centralitas, el caso de los cuellos blancos, los casos de los hermanones, ¿no? Entonces, aún no podemos superar esa etapa de crisis moral, social, que existe en nuestro país, porque no lo podemos hacer. Nos resistimos porque existe gente que le parece que esta conducta es la mejor. Y eso es lo que también nos arrastra hacia abajo y no nos ayuda a levantarnos, a ponernos de pie. Consideramos nosotros que debemos de seguir luchando porque tenemos que sacar adelante este país, tenemos que sacar adelante nuestra nación, tenemos que sacar adelante a nuestro pueblo. No podemos seguir viendo morir un peruano más por la indiferencia y por las malas decisiones que toma un gobierno. Gracias.